Perfecto. Bueno, pues vamos a empezar con la parte que sería un poco aterrizar en la presentación. Espera que la seleccione desde el principio. Vale. Decirme también, lo voy a poner en presentación para que la veáis más grande. ¿Veis bien, verdad? Vale. Pues empezamos. Bueno, primero, la gran pregunta. ¿Qué es la sociocracia? Hola, Verónica. Un segundito. Creo que ha entrado una persona más, así que voy a esperar un segundo. Verónica, bienvenida. ¿Nos escuchas? No, está sin audio. Bueno, pues nosotros seguimos entonces. Vale. ¿Qué es la sociocracia? Cada persona que escuchéis se puede definir de diferentes maneras. He elegido una que creo que da bastante claridad porque sobre todo es una forma de organización y actualmente también se está utilizando muchísimo la palabra gobernanza porque es una forma de gobernarnos, de organizarnos, pero basada en la equivalencia mutua. ¿Y cómo conseguimos esa equivalencia? Pues básicamente a través de la toma de decisiones por consentimiento. En algunos lugares se conoce también como Dynamic Governance o gobernanza dinámica, porque el tema sociocracia en algunos países pues suena mal o es un término que crea ciertas barreras y rechazo. Entonces, para evitar esa barrera inicial que pueda hacer que las personas lleguen a ello con reticencias, pues también se utilizan otros términos que hacen que las personas estén más receptivas para escuchar pues cuál es la propuesta, ¿no? Que en el fondo es lo que nos interesa, cuál es la propuesta y no tanto los términos o la terminología que utilizamos. Y aquí en esta esquinita veis la fotito de Gerard Endenburg, que es como si dijéramos quien pudo concretar algo que venía desde muchos años antes gestándose a través de corrientes filosóficas, de diferentes estudios y diferentes personas, y él lo pudo sistematizar de una manera que fuera como transmisible, se dice, ¿no? Que se pudiera transmitir a cualquier persona, incluso a niños, o sea, de una forma tan sencilla que pudiera llegar a cualquier lugar y grupo. ¿Puedo pasar? Sí. Vale, entonces, los orígenes, Gerard Endenburg, que era el que estaba en esa fotito, que es de Holanda, era un gran estudioso de los sistemas naturales y al mismo tiempo también tenía una formación cuáquera. No sé si conocéis a los Quakers o los cuáqueros. Entonces, también tenía esa parte en su formación y por otro lado era ingeniero electrónico. Entonces, para crear el sistema sociocrático se basó también en la cibernética. Y ahora os voy a decir un poquito de las tres partes, qué es lo que utilizó. De los sistemas naturales, la sociocracia lo que utiliza es porque como grupos también somos organismos vivos, con lo cual necesitamos también seguir las leyes naturales y ser adaptables a la realidad. Entonces, si veis aquí abajo, esto es un sistema anidados de círculos que parece un organismo celular y las organizaciones sociocráticas siguen también esta misma lógica de los sistemas naturales. Respecto a la parte Quaker o cuáquera, aquí veis a Kees Boek, que es un pacifista holandés y es donde Gerard Endenburg se formó. Se formó en una escuela en la que los maestros y los niños tomaban las decisiones conjuntamente. De hecho, no se llamaban profesores y alumnos, se llamaban workers y coworkers, porque todas las decisiones se tomaban conjuntamente. Y eso le impactó tanto a Gerard Endenburg que cuando en el futuro heredó una empresa familiar, dijo, bueno, pues
él ya lo había vivido, entonces quería también llegar a llevar esto al mundo de la empresa y de las organizaciones, cómo se puede tomar decisiones conjuntamente y cómo se puede vivir una equidad real, o sea, sin jefes y trabajadores, sino que todo el mundo trabaje equitativamente, incluso en el mundo de la empresa, ¿no? Y hoy no me va a dar tiempo en este webinario, pero es uno de los temas muy interesantes, el tema de cuál es la filosofía de los cuáqueros, ¿no? Que para ellos, dentro de cada uno de nosotros reside la verdad. O sea, no es, de hecho se separaron de la rama católica porque para ellos no había como un cura que decía la verdad al resto, sino que la verdad residía dentro de cada una de las personas y esa espiritualidad además había que transmitirla a través de acciones concretas. Por eso ha habido luego organizaciones internacionales como Intermon Oxfam, Greenpeace, que fueron fundadas por cuáqueros, porque es un movimiento también activista y pacifista muy grande que cree en la verdad y en la espiritualidad interna, pero llevada al mundo a través de la acción social. Y se rigen por los principios de libertad, igualdad entre los miembros y compromiso con la sociedad y transparencia, que es lo que nos rige también a las organizaciones sociocráticas. ¿Qué es lo que tomamos en sociocracia de la cibernética? Pues sobre todo los bucles de retroalimentación y la adaptación. O sea, cualquier decisión que tomamos tiene un proceso y además intentamos equilibrar el tiempo que pasamos en la toma de decisiones con llevarlo a la acción y con evaluar lo que ha pasado para luego tomar decisiones mejores y también informadas de lo que ha ocurrido para crear una nueva experiencia. Y por eso aquí veis esta flecha de si estamos en este punto y queremos llegar a este otro, no vamos a tomar una decisión en la que tengamos que tener todo controlado y una estructura clara de qué es lo que va a pasar, sino que vamos a ir tomando pequeñas decisiones por el camino y evaluándolas para de aquí coger cierta información y tomar una nueva decisión, ejecutarla y evaluarla, ¿no? Entonces, las organizaciones sociocráticas normalmente son muy activas, hacemos muchas cosas porque preferimos hacer cosas y aunque no salgan del todo bien, coger esa información y experiencia para tomar nuevas decisiones que nos ayuda más a querer tenerlo todo controlado y predecir qué es lo que va a ocurrir, porque entonces muchas veces eso hace que te detengas y no avances hacia adelante. Bueno, pues eso, de la cibernética, como dice aquí, utilizamos los circuitos de retroalimentación. Más. Se dice, básicamente podemos decir que la sociocracia se basa en tres principios: la equidad, la transparencia y la eficiencia. Pero esto no se queda solo como en ejes transversales, o sea, realmente es un sistema basado para que realmente exista equidad, transparencia y eficiencia en la organización. ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente la manera en que conseguimos equidad en las organizaciones es a través de las rondas. Tenemos círculos de trabajo relativamente pequeños, o sea, entre 2, 3 y 8 miembros como mucho, para conseguir que todas las voces se escuchen, que es una de las grandes premisas de la sociocracia, escuchar todas las voces, también las voces diferentes, también las voces que traen una idea distinta, y eso se consigue en grupos que no sean demasiado grandes de trabajo y utilizamos la palabra por rondas para asegurarnos que todo el mundo tiene su momento para hablar. Y por otro lado, una manera de conseguir la equidad es que elegimos a personas para roles de una manera muy especial, que es la elección abierta. O sea, que no se hace en votación, no hay un candidato que se presenta y se le vota, o no se hace en un papelito cerrado que se mete en una urna, sino que se hace de una manera abierta. Cada persona selecciona a alguien para un rol y da sus argumentos. Entonces, esa forma también es diferente a la que muchas veces venimos habituadas.
¿Cómo conseguimos transparencia en las organizaciones sociocráticas? Pues de muchas maneras, pero aquí he señalado como las dos principales, que serían los dobles enlaces o la doble vinculación entre círculos y también que toda la información de la organización es compartida y accesible. Obviamente, salvo información que sea delicada, privada o que se consienta que por X motivo no se va a compartir, pues por lo que fuera, ¿no? Salvaguardar cierta privacidad, seguridad o lo que sea, pero el resto de la información es accesible a todo el mundo y pensamos mucho además cómo realmente hacer que esa información llegue a las demás personas. Por ejemplo, en Sociocracy for All tenemos no solo todas las finanzas en una carpeta y un presupuesto abierto a cualquier persona de la organización, sino que cada 3 meses lo socializamos. En el círculo general se reúnen las personas coordinadoras y representantes de las distintas áreas y ahí vemos el presupuesto. Se nos cuenta el presupuesto porque muchas veces hay dificultad de acceso a los números porque igual no todo el mundo tiene claridad respecto a los Excel y demás. Entonces hay alguien que, como quien dice, simplifica y cuenta la historia de esos números para que realmente sea participativo y todas las personas de la organización podamos contribuir a propuestas respecto al presupuesto. Y así con cualquier otra información. Cada área y cada departamento tiene su trabajo, pero el resto de la organización podemos acceder a la información, por ejemplo, de lo que está trabajando el círculo de cooperativas o el círculo de permacultura o el círculo de escuelas, las demás personas. Claro, ya es mucha información, entonces todo dependerá de si tú quieres tanta información o no, pero que está accesible, pues está accesible para todo el mundo. Y por último, el principio de la eficiencia se consigue también a través de distintas maneras. O sea, por ejemplo, nuestros procesos todo el mundo los conoce y además los compartimos para que así también tengamos más movilidad por los diferentes ámbitos o áreas de la empresa o de la organización. Y también nuestras agendas tienen un formato similar para que sea fácil y legible para las demás personas y siempre cuando tomamos o hacemos decisiones seguimos como este proceso de decisión, ejecución y evaluación. Y eso lo vamos a llevar en todas las áreas. O sea, cuando hacemos un proyecto o cuando nos reunimos para hacer una agenda o cuando tenemos a una persona para desempeñar un rol. O sea, en todo tenemos claridad respecto a estas partes del proceso. Y por último, estos principios también se dice que se traducen en 3 reglas. Pues la palabra reglas igual nos gusta mucho y a mí tampoco, pero sería un poco como de qué manera aterrizas esos 3 principios para que no se quede en un ideal que luego nunca llega como a ser realista, ¿no? Entonces, esto se lleva a cabo con una organización estructurada en círculos que son de un tamaño también relativo y muy grandes, de más personas donde todas las voces se escuchen y también esos círculos van a estar interconectados para conseguir que la información fluya por todo el sistema y no haya solo una voz que lleva lo que está ocurriendo de un círculo a otro, porque a veces, y descontando que igual no haya mala intención, pero igual hasta con buena intención, una persona sola en 2 círculos, pues no se queda con toda la información de un círculo. Entonces siempre está bien que al menos haya 2 personas llevando la información para que así tenemos 2 perspectivas de la información que están en esos 2 círculos. Luego, nuestras decisiones, pues depende, hay decisiones que igual son más fluidas y no necesitamos hacer las rondas del consentimiento, pero todas aquellas decisiones que implica el trabajo de personas
o que implica a otra gente en ellas, las tomamos por consentimiento, para dar la oportunidad a las personas de decidir si se implican en esa decisión, si consienten o no. Y ese es otro de los temas como muy importantes, ¿no? O sea, consentimiento implica que no hay objeciones, pero bueno, lo vamos a ver esto un poquito más adelante. Y por último, está el tema de la elección abierta, que es lo que os contaba. Dentro de cada círculo operativo vamos a tener a unas personas seleccionadas para roles y a esas personas las selecciona el círculo. O sea, no las selecciona nadie de fuera, sino el mismo círculo elige a las personas para ciertos roles. Vale. Voy a empezar por el círculo, pero voy a hacer una pequeña paradita en el camino para saber qué tal vais hasta aquí. A ver. Hola Verónica, bienvenida. Vamos a darte la bienvenida que te has incorporado. Ay, no tienes audio, creo. Espera, a ver. No sé si ahí me escuchas. Ahora sí, ahora sí. ¿Me escuchas? Ahora sí, sí, sí. Pues si te quieres presentar, aprovechamos esta paradita. Buenas tardes, ¿cómo están a todos? Mi nombre es Verónica. Bueno, no quería interrumpir porque justo estaba haciendo algo de trabajo. Así que bueno, pero bueno, estaba enganchada con lo que estabas diciendo. Y bueno, pero ¿Desde bueno, dónde te conectas, Verónica? estoy acá en Argentina. Tandil, la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Vale, pero ¿eres parte del proyecto? No, vale, es que tenemos aquí mucha gente del mismo proyecto y también de Argentina. Vale, ¿Cómo? vale. Hay varios miembros de un mismo proyecto aquí que también se conectan desde Argentina. Entonces era solo para saber si eras de este proyecto o no. No. Vale. No. Vale, pues ¿Aún bien. no? Todavía no, ¿no? Nunca se sabe. Todavía no. Vale, pues bienvenida. Gracias. Vale, entonces, ¿queréis que sigamos un poquito más? ¿Avanzamos? Sí. Vale. Hay alguien más. Está justo entrando en este momento. Hola, Luis Felipe. ¿Nos escuchas? Sí, buenas tardes. Hola. Estamos justo haciendo una pequeña mini paradita, porque estoy haciendo la presentación introductoria y como aprovecho que habéis entrado en este momento, si quieres también presentarte, el resto ya se ha presentado, lo siento que no les habéis podido escuchar, pero si quieres contarnos desde dónde vienes y qué te interesa de la sociocracia. Buenos días a todos, buenas tardes. Soy Luis Felipe González de la ciudad de Oaxaca, en México, y pues me llama primero la atención el nombre del término, no lo había escuchado antes y quiero conocer. Gracias. Gracias, Luis Felipe. Bueno, estamos grabando, entonces he hecho como una pequeña introducción hasta ahora, pero como os pasaré la grabación, puedes ver la parte que no has podido ver, ¿vale? Claro, gracias. De nada, bienvenido. Venga, pues seguimos. Vale, entonces estábamos diciendo que la sociocracia tiene como 3 principios o pilares que todas nuestras decisiones y acciones siempre tienen eso en mira, ¿no? Que es cómo conseguimos equidad, que todas las voces se escuchen, cómo conseguimos eficiencia, que es que los objetivos que nos proponemos se busquen, o sea, porque hay que hacer un balance, ¿no? Una cosa es que todas las voces se escuchen, pero sin retrasar tanto el proceso que al final dejamos de lado los objetivos y nunca llegamos a donde queríamos cuando nos unimos a este grupo o a este proyecto o a esta empresa, ¿no? Entonces, ese es como la gran propuesta de la sociocracia, es decir, sí vamos a escuchar todas las voces y sí vamos a conseguir equidad
y al mismo tiempo vamos a conseguir que aquello que nos ha unido, nuestro propósito, siempre esté en nuestro punto de vista y vayamos hacia él, ¿vale? Entonces, y además parte de ello va a ser la transparencia. ¿Por qué? Porque una de las bases de la sociocracia es compartir el poder. Sentimos que durante mucho tiempo el poder ha sido como acumulado o retenido en algunas manos, a veces conscientemente y otras veces pues porque quien tiene la responsabilidad pues también tiene más poder y entonces hay gente que quiere compartir el poder pero tampoco sabe muy bien cómo hacerlo y entonces se sobrecargan. Entonces lo que estamos intentando es como cambiar el paradigma y que el poder se distribuya. Y para ello hace falta pues, herramientas concretas, que es a lo que he hecho un súper resumen de la parte anterior para quienes se han incorporado un poquito más tarde, pero para ello necesitamos como una metodología y herramientas concretas, ¿vale? Y ahora es a lo que vamos a entrar. Entonces, una de ellas es el círculo. ¿Por qué círculos? Bueno, los círculos no es nada nuevo, es algo súper ancestral, o sea, es la manera como originaria en las que nos reunimos y conversamos y al mismo tiempo ayuda a la toma de decisiones. O sea, una estructura más cuadriculada o piramidal dificulta ese flujo de la información y ese trabajo compartido y ese escuchar todas las voces, ¿no? Entonces, la forma de distribuir en círculos nos va a ayudar que esa autoridad se distribuya, que el poder se distribuya a lo largo de la organización. Aquí veis cómo, bueno, esto es Sociocracy for All en 2019, os puedo decir que hemos crecido mucho más, pero bueno, para que os hagáis una idea más o menos de cómo sería una organización de círculos sociocrática, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, aquí, Sociocracia Práctica, somos el área hispanohablante de Sociocracy for All. En este año, o sea, esto es hace 3 años, estábamos directamente linkeados o unidos al círculo general, porque solo teníamos 4 circulitos. Ahora tenemos muchos más, somos como 10 o 12 círculos, no lo sé, y también han aparecido otros círculos internacionales. Hay SOFA en Israel, Eslovenia, Alemania, China. Entonces hemos tenido que hacer un círculo internacional que engloba o hace de paraguas a otros círculos. Entonces, lo que ayuda la estructura de círculos también es que cuando las cosas crecen, podemos expandir y repartir los objetivos y los dominios en más círculos. Si de repente faltan personas o falta cualquier cosa, podemos comprimirnos y no siempre tenemos que estar pensando como ¿y ahora cómo lo hacemos? Porque ya sabemos cómo hacer cuando hay más energía para expandirnos y cuando hay menos energía y necesitamos agruparnos, siempre lo hacemos. Entonces es como una manera muy orgánica en la que es como el respirar. Cuando hay mucho en expansión, pues abrimos más círculos y siempre llevan la misma estructura, con lo cual no hay que empezar de cero ni estar pensando cómo vamos a hacerlo, sino que sabemos perfectamente cuál es la dinámica para abrir temas y cuál es la dinámica en otras épocas para comprimirte. Es una estructura fractal y todos estos círculos están interconectados por 2 personas. Entonces, esas 2 personas hacen también que la información fluya en todos los círculos. En este dibujo en concreto parece que los círculos más grandes son más importantes. Actualmente, si veis el diseño en nuestra página web, no hay círculos más grandes y más pequeños, porque en realidad pues nuestra mente a veces se asocia más grande, más importante, más pequeño, menos importante, y no es así. O sea, porque al final el círculo, por ejemplo, de cooperativas puede ser tan importante como el círculo de comunidades. O sea, cada uno de los círculos tiene un dominio que es el área sobre el que puede tomar decisiones y unos objetivos. Entonces, ahí no hay como quién es más importante y quién es menos importante, sino cada uno tiene su área de actuación y de toma de decisiones.
Entonces, lo que sí suele pasar es que los círculos más grandes, pues al español lo hemos traducido como círculo madre, porque en el español no tenemos la palabra en inglés que es parent circle, que es como, en inglés es padre y madre es parent, pero en español pues lo hemos traducido a círculo madre y es el que alberga a otros círculos que están relacionados con su área de actuación, solo que cada uno de esos círculos del que hace paraguas ese círculo madre, pues están en esa misma área. Por aquí, por ejemplo, aquí tenemos en entrenamiento y consultoría, pues tenemos la academia, tenemos entrenamientos online, entonces todos se dedican a los mismos temas, pero cada uno de ellos pues tiene unos objetivos más específicos. Y son círculos semiautónomos. Lo llamamos semiautónomos porque en realidad cada círculo tiene poder absoluto de tomar decisiones respecto a su área de trabajo y respecto a su dominio. Por eso es muy importante también definir cuál es tu dominio. O sea, porque tu dominio significa que no tienes que andar pidiendo permiso o llevando las decisiones para que luego te digan sí o no. O sea, si es tu dominio, puedes tomar todas las decisiones respecto a ese área. Y lo llamamos semiautónomo porque al final estás interconectado con un propósito mayor que es el de toda la organización. O sea, no eres una célula aislada del sistema, sino que realmente te mueve el mismo propósito y la misma visión y misión de toda la organización. Solo que las decisiones las vas a tomar en tu área concreta para contribuir a ese propósito mayor. ¿Vale? Aquí veis un poco pues, la diferencia de los sistemas como habituales de una empresa a cómo se hace un paso a un sistema vivo. Y cuando acompañamos en concreto a empresas, pues es parte de lo que invertimos bastante tiempo, ¿no? O sea, cómo transformamos una estructura piramidal o cuadrada a una estructura circular. Y la sociocracia nos ayuda a eso, a dirigirnos hacia un objetivo a través de una estructura de círculos entrelazadas con el doble enlace. El doble enlace son dos personas, como os estaba diciendo, una persona que coordina y una persona representante del círculo. Hacemos una evolución continua a través de los ciclos de retroalimentación, que era lo que os decía, que cada vez que tomamos decisiones tenemos una fecha de cuándo lo vamos a evaluar y un plan de mejora para implementar en la siguiente vez que llevemos a cabo esa acción. Y también nuestra manera de tomar decisiones, que es por consentimiento. Y eso nos ayuda a tener un sistema en el que se equilibran estos pilares de la transparencia, la eficiencia y la equidad. Vale, pues ahora nos toca el punto que son las rondas y el consentimiento. Entonces, voy a dejar de compartir un poco pantalla y también voy a detener un segundo. Vale. Bueno, entonces, el tema de las rondas. Hacemos rondas, pero no solo para el consentimiento, hacemos rondas en general y sobre todo hacemos rondas porque sentimos que es algo que nos relaja bastante, o sea, saber que va a llegar un momento en el que te toca el turno de palabra, hace primero que te quites como esa cosa de estar levantando la mano o de saber si te va a tocar o no turno. Entonces, el saber que vamos a hablar por rondas, pues relaja y también ayuda a que pueda estar más presente y en una actitud de escucha de lo que el resto está hablando, porque sé que llegará un momento en el que me toque el turno de palabra y podré compartir lo que yo tenga que decir. Eso sí, que me toque el turno de palabra no significa que sí o sí yo tenga que hablar, porque igual ya lo han dicho lo que yo quería compartir o igual no tengo nada más que añadir, pero sé que en caso de querer hacerlo voy a tener un espacio
para hacerlo, ¿vale? Y eso también, igual si en el turno de palabra se me nombra en un primer lugar y todavía no tengo nada que aportar, pues puedo decir, dejarme para el final. Y así también hay personas como que necesitan procesos mentales más lentos. Entonces, el hecho es como vamos a regularlo para que no hagamos las cosas tan rápido y instintivamente, vamos a regularlo para que todo el mundo sepa un poquito y se prepare mentalmente para qué es lo que va a pasar en cada una de las partes. Por eso también cuando hemos entrado, hacemos una ronda de apertura y nos aseguramos que escuchamos a todas las personas. Yo sé también cuándo voy a ser la siguiente, entonces también si estoy comiendo, pues me da tiempo a prepararme. O sea, hay como muchas cosas que nos ayuda el saber que no es como, ¡ay, ya está!, ¿sabes? Entonces hacemos una ronda de entrada, una ronda de salida, a la hora de tomar decisiones también las hacemos en rondas. Entonces todo eso hace que sea como un baile, ¿no? O sea, ya sabes cómo van los pasos y te puedes como dejar fluir, mientras que si no sabes qué va a pasar, pues estás un poquito como, a ver qué pasa, cuándo hablo, o sea, cuándo me toca, ahora qué va a pasar. Entonces, es un poquito lo que estas nuevas estructuras pretenden, y de hecho también ahora que vosotras también estáis experimentando la sociocracia, veis que las agendas van preparadas y al principio se dice vamos a hablar sobre estos temas y se consiente hablar sobre esos temas. ¿Por qué? Porque así también sabemos lo que va a pasar a lo largo de la sesión y tengo algo que decir al respecto, si hay algo de lo que quiero aportar en ese momento, pues entonces mi mente está más predispuesta a contribuir que a defenderse. ¿Vale? Vale, pues seguimos. Bueno, entonces el proceso de consentimiento tiene como 3 bloques principales y va de abajo para arriba. Entonces, en la base de la estructura está el comprender. O sea, antes de meternos a tomar una decisión, tenemos que asegurarnos de que el grupo comprende de lo que estamos hablando, porque muchas veces estas cosas se dan por hecho, de que traigo una propuesta y todo el mundo sabe de lo que estoy hablando, y a veces no es así. A veces hay dudas, o sea, hay cosas que para unas personas están claras y para otras pueden no estarlo. Hay pequeños detalles que igual yo doy por hecho que todo el mundo tiene y cuenta con ellos y no es así. Entonces, antes de entrar en tomar una decisión, vamos a asegurarnos de que todo el mundo tiene claridad sobre cuál es la propuesta y sobre lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, entramos en una base de conocer. Se expone la propuesta y nos aseguramos de que se comprende. Y por eso hacemos una ronda antes de comenzar a tomar la decisión y que alguien razone una cosa y otra. ¿Qué pasa en el consenso? Que si este paso nos lo saltamos, igual alguien empieza como a razonar o a argumentar de que esto, y realmente no había comprendido bien de qué era lo que estábamos hablando. Entonces, con esto lo que conseguimos es como evitar pasos que muchas veces suceden y son innecesarios. Entonces, antes de empezar a decidir qué pensamos sobre algo, vamos a asegurarnos que todos entendemos de qué estamos hablando al 100%. Y para eso hacemos una ronda de decir, vale, ¿hay dudas sobre esto? ¿Todo el mundo tiene claro de cuál es la propuesta? ¿Falta algún detalle? ¿Falta información? Y una vez que estamos claros, pasamos a la siguiente ronda, que es tu reacción, o sea, ¿cómo te parece esta propuesta? Y entonces es un poco como medir la temperatura del grupo, ¿no? Entonces, ves que hay gente a la que le puede parecer fantástica, hay otra gente que le despierta como ciertas inseguridades o miedos, entonces estamos un poco escuchando y dando espacio para toda esa parte emocional, o también puede llegar información que no teníamos del grupo de alguien ha tenido un trauma con una decisión similar y es el momento en el que nos comunicas y vamos a tomar una decisión de tirarnos por una tirolina, imaginaros, pues igual alguien dice, pues yo es que tengo miedo a las alturas y no es que no quiera que hagamos esa decisión, sino que yo voy a necesitar más seguridad o yo voy a necesitar un trato especial en esta actividad o lo que sea. Entonces es el momento en escuchar
antes de un sí o no, o cómo lo vamos a hacer, vamos a escuchar cómo percibe la gente y cómo recibe esa propuesta, porque también hay veces que llevamos una propuesta y al hacer la ronda exploratoria, a la gente no le apetece para nada ponerse a trabajar en esa propuesta. Entonces, por ejemplo, si yo fuera facilitadora, me plantearía si sigo en los siguientes pasos, porque igual es ¿para qué vamos a entrar en más si ya vemos que el grupo no está por la labor de ponerse manos a la obra con esto? Entonces, o bien no es el momento, o igual es todavía demasiado pronto para tomar una decisión sobre esto, o bien necesitamos trabajar un poco más esta decisión antes de traerla al grupo. Entonces, en esta fase exploratoria, antes de entrar en la siguiente fase, que ya vamos a decidir qué hacer, pues tenemos un tiempo para como sentir cómo el grupo recibe o percibe esa propuesta, ¿vale? Eso sí, se llama de reacciones rápidas porque tampoco se trata de pasar horas con esto, o sea, no es como no poder avanzar porque tengamos que hacer grandes explicaciones, no, o sea, realmente queremos hacer como una ronda de reacciones rápidas, de cómo se percibe la propuesta, pero de manera ágil, antes de la siguiente fase, que es la fase del consentimiento, donde solo hay dos opciones, o consientes o objetas. Es decir, todo aquello que no te permita consentir y decir ahora mismo sí, ya vamos, es una objeción. Y en sociocracia eso es un regalo, como os estaba diciendo antes, no es nada malo, todo lo contrario, se recibe como un regalo. O sea, ¿qué parte de la propuesta para ti está incompleta? Nos falta como más atención a resolver algunas partes. No funciona, nos va a alejar de nuestro objetivo. Entonces, todo eso que son objeciones hay que expresarlo en este momento para que se pueda integrar y que la propuesta sea más elaborada y integre de verdad todas las voces. Vale, y es lo que entonces llamábamos, que antes Jane estaba mencionando, que es lo del rango de tolerancia, ¿no? O sea, cuando vamos a tomar una decisión por consentimiento, también nos empezamos a entrenar en que una cosa sería mi preferencia, lo que a mí me gustaría que pasase, y otra cosa es con lo que puedo vivir, con lo que puedo trabajar, y es, vale, o sea, igual no es mi decisión ideal, pero podemos probarlo y ver qué aprendizajes nos trae, y hay otras cosas en las que realmente sí, como os decía, tengo una objeción, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esto lleva también como entrenamiento grupal, porque hay objeciones que se resuelven rápidamente y hay objeciones a las que les tenemos que tomar más tiempo y sobre todo ya irlas enfocadas para saber si esa objeción que la persona está trayendo, que además solemos intentar como despersonalizarla. Cuando alguien trae una objeción, intentamos no pensar que es la objeción de Bettina, por ejemplo, no. Vamos a pensar que Bettina tiene una información que nos transmite, ya la separamos de Bettina y tratamos esa información para que nos ayude a no personalizar las cosas, sino es una voz más. Entonces, ya una vez que la persona la transmite, el grupo es el que asume esa objeción y entre todos vamos a intentar resolver esa objeción, ¿vale? Estos son unas frases que nos ayudan también a comprender el consentimiento. Una de ellas es que no necesitamos convencer al grupo de que tienes la razón, porque obviamente tienes la razón, o sea, es tu razón, con lo cual tienes la razón. No se trata de convencer al resto. En el consentimiento se trata de que todos podamos tomar una decisión para dar un paso que nos ayude a dar este siguiente paso y estar en un punto avanzado respecto al que estamos. Pero todo el grupo, todas las voces tienen la razón. Entonces, no se trata de convencer de tu razón. Y lo que ocurre es que también tenemos muchas veces en este rango de tolerancias, imaginaros que cada uno de estos óvalos es una persona. Pues aquí está como todo lo que puede tolerar una persona, y aquí está solo como cuál es lo que yo prefiero, ¿no? Entonces, lo que tú prefieres es muy pequeño,
pero el espacio que puedas compartir con otras personas si se salen de sus propias preferencias es mucho más grande y nos da un campo mucho más amplio para poder tomar decisiones. Eso lo que nos permite a la larga es tomar muchas decisiones, o sea, porque vamos a probar cosas, no solo la preferencia de uno o de una, sino vamos a tomar decisiones para poder seguir avanzando y que el grupo vaya aprendiendo cosas, tomando información, porque eso nos va a ayudar a que cada vez podamos hacer nuevas cosas diferentes, porque cada vez tendremos más experiencia como grupo también. Y eso nos ayuda a ir creando prototipos, como decimos, pues suficientemente buenos por ahora. Igual no son perfectos, pero son suficientemente buenos y nos ayudan a avanzar. Vale. Y esta es la manera en la que vamos tomando esas pequeñas decisiones. De hecho, cuando tenemos que tomar una decisión muy grande, la dividimos en procesos más pequeños que no sean tan abrumadores y que nos ayuden a decir, bueno, vamos a dar este primer paso, vamos a ver qué pasa y luego doy el siguiente. Y así vamos a ir avanzando como grupo poquito a poco en esos pasitos que al final nos van a llegar al punto final, pero que será como más adaptado a las necesidades de todo el grupo que de una sola persona, o de quedarnos en un punto donde nunca avanzaríamos si queremos tener como todo el proyecto ya pensado y estructurado y perfecto. Con lo cual, esa estructura de la que estábamos hablando, básicamente esta es como la fichita que tenemos en nuestra cabeza cuando estamos facilitando un grupo para tomar una decisión por consentimiento. Primero, la persona o personas presentan la propuesta y como facilitadoras hacemos una ronda de preguntas aclaratorias. A ver qué dudas hay. Podemos ir respondiendo una por una esas preguntas o podemos como recoger todas las preguntas y responderlas todas a la vez. Eso es lo que creáis que es más operativo. Y pasamos a esa ronda de reacciones rápidas y escuchamos a las personas cuáles son sus reacciones. Cuando las hemos escuchado, pasamos a la ronda de consentimiento. Y lo que hacemos es decir, en lugar de decir consentimos, solemos preguntar, ¿hay alguna objeción? Porque queremos que haya objeciones. Entonces es más fácil decir sí. Entonces, cuando sabemos si hay alguna objeción, escuchamos esas objeciones, como grupo también en facilitación nos entrenamos mucho a sabernos relacionar con las objeciones. Igual no es tu objeción, pero intentamos como ponernos en el lugar de qué es lo que la persona está comunicando, cómo me relaciono y cómo puedo comprender esa objeción para poder también integrarla mejor a la decisión final. Nora, sí. Nora, un segundito con respecto a esa. ¿Puedo hacer una pregunta o preferís que después? Pregunta. Me da la sensación que las objeciones pueden salir en varios momentos, ¿no? Como que en la ronda de preguntas aclaratorias puede ser que alguien esté preguntando algo y a la vez esté diciendo que algo no le gusta, o en la misma punto de ronda rápida de reacciones también puede ser que alguien esté en realidad objetando. ¿Se debe dejar para el último punto, ya cuando hay que consentir la aparición de objeciones, o pueden ir saliendo en los puntos anteriores? Vale. Es muy buena pregunta, Silvia, porque de hecho es algo como que también cuando ya en facilitación como entramos mucho más profundo, esto ya es como un arte, ¿no? Entonces, mi consejo siempre cuando estamos en la ronda de reacciones es dejar que sea un libre flujo. O sea, no intervenir. Realmente, si tienes una reacción, dejamos que la persona como exprese esa reacción. Luego ya veremos si se convierte en objeción o no. Muchas veces el simple hecho de soltarlo y liberarlo hace decir como, bueno, que sepáis que me da miedo, pero consiento tranquilamente, porque al final pues estamos jugando y vamos a aprender. Entonces solo quería que supierais que se me han removido cosas y no pasa nada, y luego no es una objeción real, o sí. O sea, igual
se me remueve suficiente como para decir, pues una de las dinámicas y ejercicios que tenemos, ¿no? Que es que van a ir los niños a un parque que está cerca. Pues el que tengan que atravesar la carretera puede ser como una reacción de, me da un poco de miedo que haya coches alrededor y eso, pero bueno, confío en el equipo que los va a acompañar, o igual tengo una objeción realmente, y a la hora de las objeciones lo voy a convertir en objeción para que tengamos una decisión concreta de cada adulto responsable va a estar vigilando 1 o 2 niños. Entonces, hay reacciones que se quedan en simple reacción y hay otras que sí se convierten en objeción. ¿Eduardo? Eduardo, yo no te escucho, no sé si el resto te puede escuchar. No. Ahí se me fue. Alguien tiene el micrófono abierto y está entrando. Ahí está. ¿Se me oye mejor ahora? Entonces quería entender, ¿hay alguna diferencia, o creía entender, pero por ejemplo, que hay una diferencia entre una objeción? Hago la pregunta, ¿hay alguna diferencia entre una objeción y una duda o un pedido de mayor información? Ok, del caso que vos dijiste, ¿no? Yo puedo decir, mira, me preocupa que los pibes crucen la ruta. No es una objeción en el sentido que no freno todo porque confío en el grupo docente, pero quiero simplemente expresar que me preocupa. Y otra cosa sería, es decir, en un momento, no entendí. ¿Tienen que cruzar la ruta o no cruzan la ruta? ¿O hay un paso? ¿No? Entonces, una es una objeción, aunque liviana, que no frena quizás la propuesta, es una aclaración, pero la otra es como una duda, es como que requiero que me agreguen info o me expliquen la propuesta de otra manera. ¿Es diferente una objeción o es una objeción simplemente un poco distinta? Sí, o sea, eso sería una pregunta aclaratoria y realmente podemos dar pasos atrás y pasos adelante si lo necesitamos. Realmente la persona no tendría claridad sobre qué es lo que va a pasar, cómo van a ir, ¿no? Entonces es como, vale, o sea, no tenemos claridad suficiente sobre cuál es la propuesta. Entonces damos un pasito para atrás, echamos como claridad y luz respecto a la propuesta y ya pasamos para escuchar la reacción de, bueno, la propuesta es esta, entonces ya cuál sería tu reacción con esta información extra, ¿no? Vale, ¿alguna pregunta más hasta aquí? Vale, me quedan como una diapositiva más, así que voy a aprovechar para que me dé tiempo a finalizarlo. Mira, esto solemos decir que cuanto mejor seamos integrando objeciones, más personas objetarán. Y eso es súper bueno, porque quiere decir que ya la gente no tiene miedo de decir como, ay, no voy a decir nada porque van a pensar que estoy poniendo palos en las ruedas, que soy una pesada, que siempre tengo como pegas. No, o sea, cualquier cosa que esté ahí como intranquila dentro de ti, es mejor comunicarla. O sea, y eso dice mucho de la salud del grupo. O sea, cuando nos sentimos en confianza de transmitir las cosas y de decir cómo nos hace sentir algo y si hay algo que no nos convence del todo y lo podemos transmitir, eso dice mucho de un grupo saludable. Entonces, que muchas personas objeten es una buena señal. ¿Por qué? Porque eso significa que va a haber más información, que la gente no se está guardando información, que las decisiones que tomemos van a ser más realistas, porque va a contar también con todos esos puntos de vista de las diferentes personas del grupo. También vamos a tomar una decisión que estamos asegurándonos de que es bien aceptada y recibida por el grupo, porque hemos atendido y cuidado todas esas inquietudes. Y además también significa que estamos creando un grupo en el que cada vez hay más confianza, ¿vale? La última parte, que en esta vez no me va a dar tiempo como a entrar en profundidad, pero sí que quería terminar como diciendo que en esos círculos sociocráticos donde las decisiones se toman por consentimiento, los roles que operan dentro del círculo son estos 4. Uno es la persona que coordina el grupo, otra es la persona que el día de la reunión facilita la reunión,
Otra es la persona que toma notas, o sea, que hace las actas y demás, pero no solo eso, también es un poquito la depositaria de la información, la que lleva las carpetas, ya sean físicas o ya sean virtuales, pero sí que es un poquito como toda la que lleva la parte práctica y operativa de los documentos, información del grupo. Y por último está la persona representante, que en los círculos sociocráticos es alguien que el grupo elige para que represente a ese círculo en el círculo inmediatamente anterior o círculo madre, ¿vale? Y estas personas son elegidas por el grupo a través de elecciones abiertas. O sea, se hacen también rondas para nominar a personas para estos roles y explicando qué argumentos tienes para elegir a esa persona para ese rol. Y además elegimos a esas personas por un tiempo determinado, no indefinidamente, sino vamos a elegir a esta persona que va a cumplir con estas funciones. Esperamos que sea alguien que reúna estas cualidades y lo va a hacer durante estos meses, y cuando termine ese periodo nos vamos a reunir para evaluar cómo nos está funcionando y en qué cosas se puede mejorar, ya sea que la misma persona continúe en el rol o que elegimos a otra, pero sepamos en qué cosas podemos seguir mejorando, que era otra de las cosas que os estaba comentando antes, ¿no? O sea, hacer esos circuitos constantes de ver qué hemos hecho y cómo está funcionando para el grupo o en qué podemos seguir mejorando. Vale, bueno, esta parte de aquí, perdonad, es una foto muy cutre que he sacado esta mañana para que todo lo que no me ha dado tiempo a hablar y a comentaros, deciros que quien quiera profundizar más, pues podéis entrar en Sociocracia Práctica y estas son las pestañitas. Aquí tenemos eventos, webinars gratuitos como este, charlas, hay vídeos interactivos gratuitos también, formas, si conocéis personas que quieran como hacer esto, pero van pinchando como las opciones de autodidactamente, ¿no? Y luego, pues la formación de profundización, que sería como todo esto que estamos viendo, pero ya como más en profundidad y con muchas más prácticas, o en comunicación compasiva, facilitación, pues hay muchas opciones ahí para quien quiera como seguir ampliando conocimientos. Y de momento lo voy a dejar aquí, voy a parar también la grabación.